Los veo todo el mundo un poquito más abrigado que de costumbre para esta época. A ver, nosotros ayer a esta hora exactamente estábamos entrevistando a Leopoldo Moró, que daba toda su argumentación por lo cual pensaba que un default en estas condiciones, aún siendo un escenario no deseado, no era el peor de los escenarios, y planteaba básicamente que el acuerdo que plantea el Fondo Monetario Internacional es incumplible para Argentina, con lo cual el argumento de que se quiera evitar una crisis entrando en la lógica del fondo era un argumento no realista, porque entrando en la lógica del fondo se termina tarde o temprano en una crisis. Yo le decía en esa discusión que había hablado con gente muy importante del gobierno que no creía en esa visión y que creía que el acuerdo con el fondo era el escenario claramente más deseable. Y sin que esto fuera una referencia personal a nadie, pero entre las cosas que recuerdo es que hace poco lo entrevisté a Matías Culfas, uno de los ministros más cercanos a Alberto Fernández, sobre el tema del fondo, y le decía, no, tenemos que llegar a un acuerdo, la Argentina va a llegar a un acuerdo. Y no es solamente eso, varias veces Martín Guzmán dijo públicamente, sí, necesito el acuerdo para antes de fin de año. Me acuerdo hablando aquí en Radio Con Vos con Reinaldo, apenas terminado el proceso electoral. Bueno, evidentemente hay diferencias, y son diferencias muy profundas dentro de distintos sectores del gobierno, sobre qué hacer con el fondo, más allá de las condiciones que plantea el fondo, que también forma parte de este esquema. Matías Culfas, ministro de Gobierno, está en línea con nosotros. Matías, buen día. Ernesto Tenemo te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, decime cuál es tu acercamiento al tema fondo. Mira, creo que está claro lo que significa, los problemas, las dificultades que significa tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo que hay que merituar acá no es eso en términos aislados, sino ver las alternativas. Yo estoy convencido, en primer lugar voy a decir varias cosas. Primero, al respecto, es que estoy convencido de que es mucho mejor para Argentina hacer un acuerdo que realmente nos permita seguir creciendo, a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo, porque eso de por sí va a ser malo. Yo digamos, esa hipótesis creo que no se valida con la realidad. En segundo lugar, y si después profundizamos cada uno de estos puntos, en segundo lugar, lo que veo con absoluta claridad, yo te diría, si las consecuencias de un acuerdo con el FMI, si el FMI nos estuviera pidiendo que hay que bajar las jubilaciones, que hay que echar a la mitad de los empleados públicos, que hay que bajar salarios, yo te diría, con eso, esas condiciones es imposible cerrar. Yo no veo que eso sea hoy las condiciones del acuerdo. Obviamente los detalles los puede dar con precisión el ministro de Economía, que es quien encabeza la negociación, pero digo, me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo, insisto, que nos permita sostener la reactivación. Para ir al punto central, y te doy un ejemplo, yo ayer visité, por ejemplo, una fábrica en Villa Lugano, que es una fábrica textil, que está creciendo en cantidad de empleo, que tomó gente, con la gente que charlé, que venía de estar desempleada o que venía de un plan social y hoy se incorpora a un empleo formal, y yo quiero que eso siga, yo quiero que siga habiendo. Se han creado 50.000 empleos industriales en los últimos 2 años, y yo creo que no, de ninguna manera me parece razonable poner en riesgo esa recuperación. Yo ayer escucho a gente que dice, la reactivación no se siente. Preguntar a estas 2 mujeres que vi ayer, que estaban una desocupada, otra con un plan social y tiene un empleo formal en una fábrica, si no siente la reactivación, ¿no? Digo, está claro que falta un montón, que hay hogares que todavía no la sienten, pero insisto, preguntar a estas 2 mujeres si no sienten la reactivación en su hogar. Poner en riesgo eso por una hipótesis, porque aparte, insisto, ¿no? Es hipótesis de que el acuerdo con el fondo sería mucho peor. A mí me parece de mínima un acto o de voluntarismo, o en algunos casos diría de irresponsabilidad. Después, otro tema que escucho, Ernesto, es que se dice, hemos estado en default y la economía creció. Por ejemplo, en el antegobierno de Néstor Kirchner. Sí, en ese momento estuvimos en default con acreedores privados, no con el FMI. Con el FMI hubo una demora de 72 horas en un pago. En una ocasión, eso ni siquiera califica como un evento de default. Así que me parece a mí que tenemos que actuar con responsabilidad. Yo creo que la negociación se ha planteado justamente en estos términos de que efectivamente no haya un ajuste, sino que Argentina pueda seguir creciendo, y sobre estas bases no tengo ninguna duda de que esto va a ser bueno para el país, sin con esto decir que dejar de señalar los problemas que hay y señalar que de
yo nunca hubiese ido a pedir un plata del Fondo Monetario Internacional. Claramente fue un acto, uno más, de responsabilidad del gobierno de Macri. Está clarísimo, la administración Macri fue un desastre económico-social, y esto no es una excusa, sino lo decimos porque el pueblo tiene que saber eso, para que la historia no se vuelva a repetir. Ahora, uno gobierna en las condiciones que está, no en las ideales. Bueno, en esto creo que hay que llegar a un acuerdo, que Argentina pueda seguir creciendo y que claramente no se vea afectada esta reactivación. Matías, vos viste que en la argumentación en contra del acuerdo lo que se dice es que lo que pondría en riesgo la recuperación es el acuerdo y no ir al default. ¿Por qué vos creés que el default es más pernicioso para la recuperación económica que un eventual acuerdo? Bueno, me parece que decir esto es obviar los problemas macroeconómicos que tiene Argentina. Argentina hoy no tiene una situación macroeconómica holgada, no le sobran reservas, tiene un desequilibrio en el balance de divisas, si no, no tendría restricciones cambiarias, está claro. Lo que se conoce como cepo cambiario es consecuencia de que no nos sobran dólares, al contrario. Y esto se puede claramente agudizar, se pone en peligro un montón de recursos de financiación internacional de los organismos internacionales, claramente tienen dificultades para desembolsar la Argentina, esa Argentina entra en default con el fondo, se restringe el crédito comercial. Hay muchas empresas hoy que operan con el exterior, que financian exportaciones, importaciones, y ese crédito se pondría en peligro. Me parece que hay un montón de temas que a lo mejor, insisto, ¿no? Por ahí hay mucha gente que esto no lo conoce o lo soslaya. No voy a hablar de una manera de mala fe. Creo que hay gente por ahí que realmente piensa de manera sincera lo que dice, de manera honesta, y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que sin duda dificultarían esta reactivación. No tengo ninguna duda de eso. A ver, te traslado argumento, no importa quién lo dijo, pero un argumento que escuchaba ayer era: estamos creciendo el 10% y el fondo quiere que crezcamos al 3%. ¿Esto es así, no es así? ¿Te parece razonable ese reparo? Mira, primero yo creo que nosotros crecimos 10% el año pasado, después de una caída muy fuerte, fue un esfuerzo enorme con muy buenos resultados. Sinceramente no creo que podamos a crecer 10% este año. Así que esa aseveración yo no sé de dónde sale, pero me parece que no tiene nada que ver en todo caso con el fondo, sino con las posibilidades objetivas de cuánto puede crecer Argentina este año. Si crecemos 3, 4%, me parece que sería un buen resultado. A ver, después hay otros argumentos, por ejemplo, la Argentina tuvo gestos de buena voluntad en medio de la negociación, por ejemplo, pagar todos los vencimientos de intereses, los vencimientos que se produjeron, 6.500 millones de dólares, escuchaba ayer, y el fondo no se movió nada en esa negociación, con lo cual es evidente que cumplir con el fondo no tiene efectos en esa negociación, con lo cual no hay que pagar el desembolso de ahora y hay que ir al default y seguir charlando. Pero mientras el fondo no ceda en sus pretensiones, Argentina no tiene por qué firmar lo que el fondo quiere. Mira, primero que pagar los compromisos no es un gesto de buena voluntad, es pagar los compromisos, que te pueden gustar o no gustar. Claramente, insisto, de ninguna manera fue algo bueno haber acordado con el FMI en 2018. Fue un error garrafal, eso de ninguna manera lo vamos a reivindicar, y además hasta ha quedado en evidencia después el apoyo que se le dio, que fue un apoyo más político que basado en premisas realmente económicas. Eso está claro, eso no es una cuestión de discusión. A los compromisos están, los tomó un gobierno que había sido elegido, corresponde pagarlo, no es un gesto de buena voluntad. Ahora bien, después me parece que hay afirmaciones de decir que el fondo no se movió. Yo insisto, ¿no? Creo que por ahí parten del desconocimiento, porque en definitiva la negociación es una negociación muy cerrada, muy hermética, que, insisto, la concentra el ministro de Economía, y hay detalles por ahí que alguno presupone, intuye, pero no lo conoce realmente con precisión. Y yo te vuelvo a decir, Ernesto, acá las historias de acuerdos con el fondo tienen muchísimos casos. Hay casos donde se habló de reducir el déficit. Grecia creo que era pasar de un déficit de 5,8 a superávit el año siguiente. Eso sí que es algo brutal. Acá lo que se está negociando, y con mucha firmeza, son realmente mecanismos para reducir el déficit creciendo. A ver si se entiende la diferencia. Macri redujo el déficit con ajustes, recortando el gasto, y eso agudizó más la recesión que Argentina tenía por culpa de las políticas que ha implementado Macri. Nosotros estamos creciendo y lo que queremos es
con ese crecimiento, cuando crece la economía, crece la recaudación, y eso hace bajar el déficit. Matías, Y ¿hay algún sin bajar el caso, gasto, eso es lo que queremos. hay algún caso en el mundo de que un país haya crecido sostenidamente después de un acuerdo con el fondo? Porque las Mira, experiencias en la Argentina no son buenas. no son Uno buenas, puede pero decir, por múltiples factores, no solamente por esto, ¿no? Pero bueno, por eso estamos en una negociación tan dura y por ahí se ha extendido por ahí más de lo deseable, pero tiene que ver con esto. Yo si querés te lo digo al revés, Ernesto, si querés te paso la lista de los países que entraron en default con el fondo. El que más duró fue Sudán, después viene Somalia, Liberia, Camboya, Zimbabue, Irak. Yo te pregunto si te parece que esa lista es una linda lista para integrar, digamos, ¿no? Si te parece que esos son casos de ejemplo. Vos me decís, mira, tengo el caso de Dinamarca, que entró en default con el fondo y después creció y hoy es un país desarrollado, pero no es el caso. Entonces me parece que, primero, para ser claros, el acuerdo con el fondo de ninguna manera resuelve nada, es simplemente, bueno, seguir, digamos, sosteniendo relaciones económicas financieras con el mundo y después, obviamente, dependemos de nosotros. Es decir, nosotros seguimos con nuestra política industrial que, insisto, permitió, a pesar de la pandemia, que hoy tengamos 50.000 empleos más de lo que teníamos en 2019, que la industria produzca entre 6 y 7% más que en 2019, o sea que estamos ya en indicadores mejores que los pre-pandemia y mejores que los que dejó Mauricio Macri. Si podemos seguir trabajando, como vemos al Congreso, en nuevos proyectos de ley para ampliar la matriz productiva, en electromovilidad, en automotriz, en lo que tiene que ver con cannabis medicinal, en políticas como el compra argentino, en mejorar y agregar valor en el sector agropecuario, yo no creo que ese es el camino. Hoy vemos una economía que se está moviendo bien, esto creo que lo reconoce todo el mundo. Este es el camino que tenemos que recorrer. Digamos. Me parece que el riesgo es frenar eso a cambio de algo que me parece que es una fantasía, esta idea de, bueno, no le pago al fondo y uso esa plata para otras cosas, sin tomar en cuenta una multiplicidad de elementos que también van a afectar a la economía argentina y creo que podrían realmente agudizar un problema macroeconómico del país. Matías, espera, Jairo Stracha te quiere hacer una pregunta. Matías, en este contexto, buen día. Buen día, ¿Cuánto te Jairo, ¿cómo estás? preocupa cuando ves el dólar contado con liquidación a 230 o el blue ilegal de las cuevas a 221? Bueno, obviamente son variables que se miran en la economía. Sin duda hay temas que necesitan justamente generar mayor certidumbre, porque evidentemente si se instala esta idea de que Argentina puede entrar en default y por ahí muchos de los que intervienen en ese mercado conocen las consecuencias financieras de eso, bueno, ahí tenemos una dificultad. Claramente, por eso digo, tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que, insisto, nos permita seguir creciendo sin el fantasma del ajuste, sin crecer, insisto, sin ajustar, que quiere decir básicamente reduciendo el déficit, no porque recorto los gastos, sino porque mejoro la recaudación por mayor actividad. Bueno, ahí creo que está el camino, así que eso es lo que creo que tenemos que resolver próximamente. O sea, Matías, hasta donde vos entendés o tenés información, ¿crees que lo más probable es que haya un acuerdo y que en el medio de ese desarrollo se paguen los vencimientos de los próximos días? Bueno, esos detalles no corresponde que los diga yo porque es un tema que está totalmente en cabeza del Ministro de Economía, así que bueno, ahí está la... Está bien, pero tu nada. razonamiento incluye la posibilidad lo acabas de decir respecto del pasado, supongo que lo imaginás respecto a los próximos días, los vencimientos hay que pagarlos porque es parte del compromiso de un país. Sí, por eso. A ver, ¿qué es lo que está negociando, insisto, en fino el Ministerio de Economía? Es una respuesta que tiene que dar el Ministro de Economía y nadie más. Yo no voy a intervenir en eso porque tiene que ver con cosas muy puntuales. Lo que estoy diciendo es sí, reafirmar la absoluta voluntad y convicción de que tenemos que llegar a un acuerdo, que ese acuerdo tiene que ser bueno y que tenemos que seguir creciendo. Jairo, vos querés decir una cosita más. Una más, atado con esto. Vos te juntaste con sectores productivos últimamente que te dicen, bueno, tengo que importar insumos, tengo que importar materia prima. ¿Cuántos dólares hay? ¿Vos qué le decís? ¿Cuántos dólares tiene hoy la economía para seguir funcionando en este momento de recuperación? No, yo creo que tenemos los dólares como para poder repetir parte, en términos generales, la performance, el desempeño que tuvimos el año pasado. Es decir, realmente tuvimos un escenario de importaciones importante, fue realmente más alto, no solo que 2020, sino a nivel que
19, una recuperación para las importaciones que estuvo sobre todo asociado a producción. Quiero ser claro, lo que más creció en materia de importaciones han sido los insumos y las maquinarias, bienes de capital. Está bien, pero vos hoy le decís que aún si no hubiera acuerdo, los dólares están. No, yo no trabajo con la hipótesis del no acuerdo, yo trabajo con la hipótesis de que va a haber acuerdo. Quiero ser claro en esto. Y en ese escenario, obviamente, donde entendemos que los mecanismos de crédito comercial y otras instancias similares van a seguir existiendo. Gustavo. Sí, ministro, ¿cómo le va? Buen día. Uno lo que está viendo es un fenómeno. Usted dice, bueno, hay una recuperación constante de la Argentina en el último tiempo, pero cuando uno ve el trabajo registrado, le quería preguntar, ¿cuánto ha crecido el trabajo registrado, asalariado de calidad, y saco de aquí al monotributo, y saco de aquí al empleo público, sino el empleo privado registrado de calidad? Porque a uno le da la sensación de escuchar muchos números y de ver algunos informes de que Argentina está muy por debajo en ese crecimiento, en ese rubro, con la cantidad de gente que se incorpora año a año en el mercado laboral. Bueno, los datos que hay recién de industria son de empleo registrado. Hay 50.000 empleos registrados, o sea, de calidad, formales, que implican todos los derechos laborales que significa un empleo formal en el sector industrial. Este es un dato general. Estamos viendo obviamente una reducción del desempleo, 8,2 fue el tercer trimestre, yo creo que todavía va a seguir bajando en el cuarto trimestre de 2021, cuando se conozca la medición, porque sobre todo se ha creado en estos tiempos muchísimo empleo en sectores como turismo, gastronomía. Estamos viendo un verdadero boom de turismo en todo el país. Se han creado en todo el país unos 250.000 puestos de trabajo. Por supuesto, falta muchísimo. El que me escucha y piensa, bueno, pero está diciendo que está todo resuelto, de ninguna manera. Lo que digo es que veníamos de un momento muy complicado y con todo este esfuerzo de política pública, esfuerzo del pueblo argentino, de toda la sociedad, estamos saliendo adelante. Y hay sectores que realmente esto lo empiezan a ver con muchísima claridad, ven realmente un esfuerzo en creación de empleo, mejora en los salarios. Bueno, esto es lo que insisto, va a ir llegando a los hogares. Obviamente hay mucha gente que todavía esto lo ve parcialmente, o dice, sí, bueno, mejoró el salario, pero con la inflación que tenemos no veo la mejora en el bolsillo. Obviamente muy distinto a la persona que está desocupada con un plan y que hoy tiene un empleo formal. Esa persona claramente ve la diferencia, ve la reactivación. Pero insisto, estamos todavía... Pero, está bien, ministro, pero en el número puntual, ese número de trabajadores registrados de empleo formales, hoy está, por ejemplo, por encima, no sé, de previo a la crisis del 2018, está en algún número similar a el año 2012, 2013, para tener una idea de cómo creció la Argentina y si es que creció en ese rubro en particular en la última década. No, está claro. A ver, si miramos en largo plazo, está claro que tenemos un problema. Tenemos en los últimos 10 años el empleo registrado estuvo más bien estancado y en el gobierno de Macri cayó. Los últimos años hubo una caída fuerte. Solo lo que estamos haciendo es recuperando, insisto, donde el sector industrial implica mejores números incluso que los que dejó Mauricio Macri. Y en otros sectores, claramente hubo una afectación muy grande por lo que fue la pandemia, el caso de turismo, gastronomía, y hoy hay una recuperación, lo podemos ver, en la calle, la cantidad de emprendimientos que han crecido, lo que es el turismo en todo el país, y eso es la implicancia que tiene empleo. Entonces, yo digo, en la coyuntura claramente mejor, en lo estructural, sin duda hay problemas, por eso también estamos hablando de nuevas leyes. ¿Por qué hablamos de una ley de electromovilidad, de cannabis, de compra argentino? Bueno, porque justamente estamos viendo cuáles son los sectores que tienen un gran potencial para crecer y crear empleo, lo nuevo, y cuáles son otros justamente que nos permiten por ahí con algún salto productivo o de productividad mejorar en la cantidad de empleo. Entonces digo, ¿y esas leyes incluyen una reforma laboral? No, yo creo que el tema de reforma laboral es un tema que a veces aparece en esta mirada que la llamamos a veces de pensamiento mágico, ¿no? De soluciones mágicas. Hay gente que piensa con una reforma laboral que elimine derechos de los trabajadores o una reforma positiva que baje impuestos, mágicamente el sector privado empieza a tomar gente o a producir más. Y creo que es más complejo el tema y estamos trabajando en acuerdos sectoriales. O sea, hemos hecho cosas al respecto, ¿no? En tema positivo, el sector automotriz nos pidió bajar derechos de exportación para poder ser más competitivos en exportaciones. Dijimos que eso había que revisarlo con cuidado. Lo que hicimos fue por el incremental. Todo lo que se exporta por encima de 2020 va con derecho de exportación cero. Y nos fue muy bien. El año pasado tuvimos un aumento fuertísimo de exportaciones, de producción, más integración nacional. Cuando llegamos al gobierno,
de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, solo 27 eran de fabricación nacional. Hoy son 58, o sea, más del doble. Es decir que estamos con una industria que produce más y exporta más. Estamos hablando con Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, en un contexto realmente en un momento que tiene un alto contenido dramático, porque se estaba llegando teóricamente a la recta final de la negociación con el fondo, que puede derivar en un acuerdo, como desea y supone que va a ocurrir Matías Culfas, o en un desacuerdo que podría derivar el país en el default. Matías, cuando yo te escucho a vos y te veo muy convencido de la necesidad de un acuerdo con el fondo y de descartar cualquier escenario alternativo, es decir, yo trabajo en el escenario de acuerdo, no existe el escenario de no acuerdo para vos, y uno escucha a referente del fondo del Frente de Todos argumentar completamente en contra de eso. Es decir, no es solamente Moró y Lozano, que en todo caso son figuras que no tienen una alta jerarquía, sino, no sé, desde los cantitos de la Cámpora hasta el discurso ayer de Cristina, donde pone al fondo hasta como culpable del narcotráfico en el contexto de una negociación muy delicada, como si de alguna manera hubiera una intención de petardear el acuerdo. Uno se pregunta qué es lo que pasa ahí, porque por lo menos lo que uno está acostumbrado a ver en el peronismo es que el peronismo, cuando está en el poder, no es asambleísta, y mucho menos en temas tan centrales. El equipo del presidente va en una dirección y aparecen declaraciones y cosas que se dicen del mismo sector político, mucho más duras que lo que puede decir la oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, primero una aclaración, porque yo no escuché el discurso entero de Cristina ayer, sí escuché ese fragmento. Estaba hablando de algo muy puntual que creo que se refería a algo que le dijo otro presidente de otro país, no estaba hablando... Bueno, más o menos, hablaba del caso Guatemala, pero lo utilizaba para explicar un fenómeno global. Los planes de ajuste hacen que el Estado se retire y ese lugar lo ocupan los narcos. Por eso, me parece que hablaba de un caso puntual de algo que le dijo otro presidente. Yo me parece que generalizar, por ahí, bueno, puede ser un poquito forzado, sobre todo porque le hemos escuchado en 2 ocasiones a Cristina decir en público que en su momento había decidido seguir pagando a los organismos y al fondo porque si no nos caíamos del mundo. Algo así fue una frase que dijo en algún momento, con lo cual me parece que, insisto, ¿no? Si vamos a analizar declaraciones, me parece que hay que analizar la globalidad y por ahí no algún fragmento en particular. Después, bueno, hay gente que tiene algunas visiones que me parece que hay que escuchar, que son respetables, pero bueno, me parece que omiten un montón de cosas. Yo mencioné recién un montón de elementos que por ahí no están en ese análisis. Yo lo escuché ayer a Leopoldo Moró, creo que fue muy interesante la nota que le hiciste en la entrevista, porque aparte fue interesante el cierre, el cierre histórico. Cuando reivindica a Ginsburg. Perdón, a Grinspoon. A Grinspoon. A Grinspoon, que por ahí para los que están escuchando saben, fue el primer ministro de Economía de Alfonsín, famoso porque en una negociación con el fondo, una discusión, si no me equivoco, Ernesto corregime, creo que se había bajado los pantalones literalmente, ¿no? Como una forma de repudio. Eso se decía, sí. Se decía, no se sabe si ocurrió, pero bueno, está ese mito instalado. También me parece que en eso ahí Moró terminó, me parece, reivindicando a un compañero de bancada de ese momento que era Baglini, famoso el teorema de Baglini, ¿no? Porque cuando estaba muy cerca de Alfonsín en el gobierno en ese momento, terminó obviamente apoyando una posición de racionalidad. Bueno, hoy por ahí que lo ve más lejos, termina reivindicando una posición, digamos que, insisto, no puede ser, hasta a algunos puede caer simpática, pero yo insisto, nosotros tenemos que trabajar seriamente y con responsabilidad en que, vuelvo a decir, la mujer que ayer estaba feliz porque consiguió trabajo en una fábrica, siga consiguiendo trabajo, siga en ese trabajo, y que muchas más mujeres, varones que tienen hoy Matías, empleo puedan seguir trabajando, puedan conseguir trabajo en los próximos meses. ¿Cuánto se demoró el acuerdo por culpa de la lógica de una negociación compleja? ¿Cuánto porque el fondo es muy cerrado y terco? ¿Y cuánto por el ruido interno del gobierno? ¿Podés por lo menos pensar un poquito con nosotros eso? ¿Qué es lo que demoró el acuerdo? Mira, insisto, no creo que hay una negociación donde la posición argentina es muy clara. En todo momento ha habido vocación de acordar, se han pagado los vencimientos, los compromisos que se han generado. En el medio, insisto, la economía creció, insisto, pagando, crecimos, digo, para ser bien claro, a veces esta mirada de que
los compromisos financieros impiden el crecimiento, digo, bueno, si se reestructuran, si se genera un buen programa de pagos, esto es posible. Y bueno, me parece que estamos llegando justamente a un punto donde, insisto, desde luego, sería mejor que el fondo no existiera en Argentina, estamos de acuerdo. Sería mejor no tener que negociar con el fondo. Bueno, pero es una realidad. Somos un gobierno responsable, que queremos continuar con la reactivación. El objetivo, insisto, es transformar la realidad, no hacer experimentos. Entonces sabemos que efectivamente tenemos que llegar a este acuerdo. Después, la historia dirá si fueron demoras o si fueron demoras necesarias, vinculadas a tener una mejor negociación, o bueno, se puede haber hecho antes. Bueno, es un tema que se analizará después, pero el objetivo central hoy es poder acordar y poder continuar con esta recuperación de la economía. A ver, 2 o 3 preguntas más y tratar de ser lo más breve posible porque ya estoy recontrapasado de tiempo. La primera, algunos estudios, por ejemplo, el otro día leía uno de Álvarez Agís, decía que la reducción del déficit se podría dar por el lado de las tarifas, gran parte de la reducción del déficit, es decir, cobrándole a la clase media por la electricidad que consume y no subsidiada como hasta ahora. Ese tema fue un tema de debate muy fuerte dentro de la coalición. De hecho, el debate fue público, como gran parte de las cosas que se debaten dentro de la coalición se hacen públicas, se anuncian que se van a dar funcionarios que después no se van, se anuncian montos de aumento de tarifas que después se retrotraen. Bueno, vos no ves ahí un problema serio, no solamente para la negociación con el fondo, para el tema fiscal, para el tema de la cantidad de consumo de energía que se da en un país al que no le sobra. ¿No ves un problema central ahí de discusión interna que no se termina de resolver? Sin duda es un tema importante. Bueno, vos sabés mi posición, pues lo hemos charlado y lo he conversado también públicamente. Para mí, digamos, los subsidios tienen que ser solamente para la gente que lo necesita, que no es poca, no estoy diciendo para una minoría, porque realmente hoy Argentina tiene un nivel de pobreza importante y tiene mucha gente también en la clase media que está muy justa. Entonces, claramente ahí tiene que haber un esquema de subsidio. Después creo que hay muchísima gente, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y áreas de Gran Buenos Aires, que paga tarifas que son absolutamente ridículas respecto a su capacidad de pago, y creo que tiene que haber una segmentación, y creo que muchísima gente debería pagar la tarifa tal cual es el costo de generación y distribución de esa electricidad. Eso lo conoces, y sin duda ahí hay un tema para trabajar, y bueno, está hoy la Secretaría de Energía con ese desafío. Jairo. Sí, Matías, una última pregunta de mi parte. Imagínate que te está escuchando un militante del Frente de Todos que votó a Néstor, votó a Cristina las 2 veces, lo votó a Alberto. ¿Cómo sos? Claro, pero que al mismo tiempo vos en algún momento te fuiste, volviste, hiciste sus críticas. Te hago hablarle a un militante, si vos querés, que nunca se corrió y siempre bancó, con la identidad de haberse opuesto a las políticas neoliberales, de haberle pagado todo junto al fondo, de haber criticado las políticas del fondo. Si ese militante te está escuchando y dice, pero Matías, cada 3 meses va a venir una misión del fondo y nos va a decir a ver cuántos cumplieron con la meta de déficit fiscal, a ver si nos dan o no la plata para pagar los vencimientos, y así vamos a llegar al 2023 y vamos a perder, habiendo perdido nuestra identidad. Y encima también vamos a perder las elecciones porque la economía va a quedar atada al Fondo Monetario. Te lo planteo porque es parte del debate central de la política. ¿Cuál sería, dentro de una reunión con esos militantes, lo que le dirías vos? Mira, uno gobierna en las condiciones que tiene, no en las deseadas. Néstor le pagó al fondo en 2005, final de 2005, principio de 2006. Fue una excelente decisión política y lo hizo porque tenía los recursos. Si tuviéramos realmente hoy esos recursos para pagar, no dudaría un minuto, le pagaría todo el crédito junto y seguiríamos trabajando con nuestras políticas y trabajando también, y nuevamente, en ese mecanismo. Yo creo que en esa idea hay que reducir el déficit fiscal. No estoy diciendo que el déficit sea bueno. Ahora, yo creo que se reduce creciendo, ¿no? Con ajustes, y eso es lo que se está negociando. Ahora, nuevamente, la situación que hoy estamos viviendo no es la de Néstor, lamentablemente. Néstor Kirchner en la feria del 2005 tenía un superávit en el mercado de divisas, tenía una acumulación de reservas muy importante, tenía una economía creciendo, tenía superávit fiscal, no tenía déficit fiscal. Bueno, son condiciones totalmente distintas. Entonces, yo digo, en el contexto de Néstor no tengo ninguna duda, haríamos exactamente lo mismo. En este contexto creo que tenemos que llegar
a un acuerdo que sea bueno para el país, que no nos impida seguir creciendo. Y eso lo estamos trabajando y no tengo ninguna duda de que es posible y que vamos a trabajar todo para lograrlo lo antes posible. Matías, tengo dos últimas preguntas. A ver, yo recuerdo, yo tengo una visión, pero quizás filosófica, de que veo qué hacen la mayoría de los países, veo cómo se resuelven o no se resuelven los quilombos, y bueno, tiendo a pensar de que desde una posición realista lo correcto es llegar a un acuerdo con el fondo. Tiendo a pensar daría la vida por esa idea, porque además tengo la suerte de ser periodista y no estar en tu lugar, y entonces no tengo que tomar la decisión. Me doy cuenta que hay un dilema muy fuerte ahí también, ¿no? Porque es el fondo, porque hay una historia con la Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, una vez lo discutía con Luis Zamora, esto volviendo a la década del 80, y él me decía, escúchame, todos estos argumentos del desastre que va a ocurrir en un país si no rompe con el fondo, vienen de la década del 80, y una y otra vez la Argentina aplicó esa forma de pensamiento que es la que vos estás expresando, ¿y cómo no fue? ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dado bola en la década del 80 y hubiéramos roto y hubiéramos pasado algunos años difíciles, pero después tenés una cantidad de plata y de recursos que de repente el país levanta? Claro, tiene que ser otro país, pero ¿no hay una lógica que te deja todo el tiempo enganchado de una zanahoria que no termina de llegar nunca? Pero mira, Ernesto, los 80, primera cuestión, era un contexto muy distinto a este. Yo esto quiero hacer bien claro. Los 80 fue una década malísima para América Latina, fue la denominada década perdida latinoamericana. Todos los países de América Latina tuvieron problemas, no solamente por la deuda, sino por problemas vinculados a temas de intercambio, exportaciones. Bueno, no quiero andar en eso, pero me parece que... Y además tengamos en cuenta que esa década Argentina terminó en default, no es que Argentina pagó todos los vencimientos. Entonces, los últimos años de Alfonsín, si no me equivoco, creo que solo le pagó el Banco Mundial y no le pagó ningún otro organismo internacional de crédito. Creo que recién en 1990 se restablecen los créditos, los pagos al FMI. Así que yo creo en esto me parece que por ahí hay mucho análisis un poco folclórico, y también, para decirlo con claridad, hubo un momento que Néstor Kirchner juntó los recursos para pagar y le pagó toda la deuda. O sea que esto no es una cosa que te ata, es decir, con esto quedó atado definitivamente. Esto es dinámico. Si hacemos las cosas bien, que creo que estamos mostrando después de un 2021 excelente, si podemos darle continuidad a ese crecimiento, si podemos ampliar la matriz productiva con las leyes que estamos planteando que se discutan en el Parlamento, si podemos realmente, y hoy lo veo porque hay oportunidades, hay una industria que está mucho más integrada, que puede generar más producción y exportaciones, porque el mundo demanda mucho producto argentino, ya hablamos de lo nuevo, las industrias verdes, el hidrógeno verde, por decir un ejemplo, no quiero aburrir con demasiado. No, pero justamente tenía que ver con la última pregunta. Ustedes en Me noviembre... parece que ahí estamos en condiciones de realmente de crecer. Y si crecemos, si todos estos sectores se desarrollan, yo creo que en pocos años este tema de la deuda con el fondo va a pasar a ser algo mucho más minoritario y ojalá la podamos pagar antes, sacarnos de encima. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay sectores, estoy convencido que hay sectores de la vida política argentina, de Cambiemos, que piensan que está bueno que venga el fondo a controlarnos, porque piensa eso, que Argentina está lleno de gobiernos populistas que no hacen lo que hay que hacer, todo el fondo te va a controlar. No es nuestra visión. Nosotros realmente Matías, nos gustaría que no esté el fondo acá. Nos metió Macri, no nos metió Alberto Fernández. Pero bueno, hay que gestionar esto, crecer y sacárnoslo de encima lo antes posible. Pero eso es con crecimiento, no con declaraciones de default que creo que van a complicar más las cosas. Lo último te quería preguntar, vos recién me anunciaste hidrógeno verde, ustedes anunciaron una inversión gigantesca en noviembre en la cumbre de Glasgow, estamos ya en enero, ¿empezó esa inversión, llegaron los primeros dólares o eso está demorado? No, eso está funcionando. Yo te digo, fíjate, por ahí en la prensa nacional sale poca noticia, la prensa Río Negro todas las semanas hay alguna novedad, ya ha venido la CEO australiana. Eso fue en el mes de noviembre, diciembre, estuvo en Río Negro, ya han instalado máquinas de emisión, han generado los anteproyectos y están trabajando todos los días con diferentes esquemas de prefactibilidad para que en el mes de julio y agosto tienen previsto iniciar la construcción. Es un megaproyecto, obviamente como todo megaproyecto, tiene etapas que tienen que ver, ya delimitar las áreas de inversión, la planta industrial, que es la que va a fabricar el hidrógeno, en la zona de Sierra Grande. Son todas cuestiones que llevan un tiempo, pero ya están trabajándolo, están desembolsando platas, hay compromisos, ya han sido contratados proveedores que están haciendo trabajos en la zona. Matías, te agradezco la diferencia de habernos atendido y seguiremos charlando. Un gusto, Ernesto, Jairo, saludos.
Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, hablando largo y tendido, reportaje de fondo en la mañana de hoy Radio con Vos, luego de que el día de ayer ustedes pudieron escuchar opiniones de otros